esta hermosa comunidad que se une hoy en una mañana preciosa, jueves 6 de agosto. Es el mejor día de nuestras vidas y tenemos la mejor oportunidad para conectarnos, para orar, para leer la Biblia y buscar de Dios. Así que continuaremos con la lectura de este increíble libro y hoy llegamos a la liberación por medio de la obediencia. Y es que el próximo paso que debemos tomar para poder experimentar la autoliberación es la obediencia. La mayoría de los problemas serios en los cuales nos hemos metido están fundamentados mayormente en la rebelión. Nacimos rebeldes. Esto lo dice la Biblia en Proverbios capítulo 22 y versículo 15, donde la Biblia nos recuerda la necedad está atada al corazón del muchacho. Y cuando leemos este tema tan interesante, la verdad es que a todos nos da como, no sé, como que no es fácil hablar de obediencia, no es fácil de pronto confrontar a alguien con respecto a esa palabra, pero muchas de las situaciones que a lo mejor estamos viviendo en este día son consecuencia de no haber obedecido a Dios, de no haber obedecido a los padres, y mi deber es predicar la palabra de Dios tal y como es. Y bueno, yo podría haber omitido este capítulo, pero créanme que no lo puedo hacer porque primero que todo soy la que levanta la mano y dice, yo necesito obedecer a Dios y yo reconozco que en ciertas situaciones de mi vida he caído en error, en ciertas situaciones de mi vida he sido lastimada, he terminado mal, justamente por eso, por la falta de obediencia. Así que a todos los que recién están llegando, un abrazo gigante, bienvenidos. Este es el devocional, soy Andrea Camelo, soy colombiana, actualmente vivo en Texas y junto con mi esposo hacemos parte de la iglesia Comunidad de Gracia en Katy y todos los días normalmente nos unimos a las 7 de la mañana, pero ahorita me encuentro de viaje, estoy en otro lugar hermoso. Si ustedes ven el escenario diferente, estoy en Nebraska, en la casa de mi hijo, y bueno, por esa razón me tocó conectarme un poquito más tarde esta semana, pero siempre es una bendición estar con ustedes y créanme que es algo que hago en obediencia a Dios, porque sé que su palabra puede traer libertad a los cautivos, porque sé que hay personas que tienen hambre de algo más profundo, porque en Dios siempre hay más. Así que muy buenos días, bienvenido Robertico, él nos saluda desde Texas, Robertico es de Ecuador, hace parte de nuestra familia en la iglesia también. Muy buenos días Milena, ya nos saluda desde el Valle allá en Colombia. Pau nos saluda desde Medellín, una hermosa venezolana. Gracias por esos regalos, por esos tap taps, esas donaciones, ayudan a que este mensaje llegue a más personas. Y ustedes de Instagram también bienvenidos. A ver, yo también me ayudo enviándole el devocional a varias personas para que se puedan unir, porque de verdad que este libro tiene un contenido que nos ayuda absolutamente a todos. No hay excusa porque el Señor quiere hablar hoy a nuestros corazones. ¿Qué les parece si antes de continuar oramos y se lo dedicamos a Dios para que sea Él guiándonos, para que sea Él tomando el control y que todo lo que hablemos, todo lo que pues se comente a través de la lectura de este libro sea de edificación para muchas, muchas personas? Amén. Bienvenida, Stephanie Rebolledo, qué lindo tenerte por ahí. Tatán Hernández, Dios te bendiga, un abrazo grande. María del Carmen está desde México. Qué bonito tener esta comunidad tan hermosa de fe y de oración. Vamos a poner este momento en las manos de Dios. Si tú tienes alguna petición, entrégasela ahorita al final. Después de que leamos, vamos a orar también por las peticiones. Pero antes que nada, vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos guíe, que sea Dios aquí con su gracia, permitiendo que cada palabra que vamos a leer llegue a nuestros corazones. Así que bienvenidos y gracias a todos por estar aquí conectados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitas gracias, Dios, por el privilegio que nos das, primero que todo, de entrar ante tu presencia, porque sabemos que somos tus hijos, que nos has lavado, que nos has comprado con tu sangre preciosa y que nos das el privilegio de entrar por tus puertas con acción de gracias. Hoy reconocemos que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, que somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado. Aquí estamos, Señor, primero que todo para alabarte, para bendecirte, para darte las gracias, pero también, Señor, para pedirte perdón por aquellas cosas que hacemos, decimos y que pensamos que no te agradan a ti, con las cuales nos dañamos nosotros y hemos dañado a otros que están a nuestro alrededor. Por favor, Señor, lávanos con tu sangre preciosa, purifícanos y guíanos
guíanos en este día. Yo oro, Dios, por cada persona que se ha conectado, para que este mensaje llegue a los corazones, para que tú traigas libertad, para que hoy sea un día de fe, de testimonios, un día de milagros, un día donde se rompan cadenas, que los que estaban enfermos comiencen a ser sanos en el nombre de Jesús, que los que están esperando un milagro económico, un milagro laboral, puedan recibir esa llamada, puedan escuchar, Señor, de esos negocios, puedan ver qué clientes llegan. Señor, que hoy sea un día de fe, un día de milagros. Tu palabra dice, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tú nos lleves de tu mano a donde quiera que nosotros tengamos que ir, que tú nos des esa gracia, ese favor, pero sobre todo ahora que continuamos leyendo este poderoso libro y tu palabra, yo te pido, Espíritu Santo, que nos des la guía y que se conecten justamente las personas que necesitan escucharlo y que esta palabra cobre vida y que no seamos simplemente oidores, sino también hacedores de ella. Te amamos, Señor, y dejamos todo este momento delante de ti, que sea para la gloria y la honra de tu nombre y que muchos, Señor, puedan escuchar y puedan decidirse por ti, Señor, porque tú eres el camino al Padre. Te amamos, Dios, y dejamos todo en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy buenos días. Bienvenido, hermano Richard. Él nos saluda desde Conérico. Un abrazo gigante. También es colombiano, pero vive en la USA. Un abrazo para Marjorie. Gracias por tocar la pantalla. Esos tap taps ayudan para que TikTok exponga el contenido. Y ustedes en Instagram también se lo pueden mandar a algún conocido, a alguien que usted dice, ay, eso le puede interesar, o regalarme un me gusta. Todo ayuda. Cualquier detalle es cariño. Pero bueno, les estaba diciendo al inicio que estamos continuando con esta lectura de un libro que se llama Autoliberación y hoy llegamos a este capítulo donde se nos habla de la liberación por medio de la obediencia. Es un tema difícil de abordar y pocos se atreven a confrontar, pero es necesario. Dice, el próximo paso que debemos tomar para poder experimentar autoliberación es obediencia. La mayoría de los problemas serios en los cuales nos hemos metido están fundamentados mayormente en la rebelión. La rebelión hace parte de nuestra naturaleza, está enraizada en el corazón del ser humano, porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 22 y versículo 15, la necedad está atada al corazón del niño, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad, esa rebeldía ya viene con nosotros. No sé si ustedes han visto cómo los niños, un niño de 2 o de 3 añitos, pelea con otro y quiere el juguete del otro y cuando se lo quita hasta le puede pegar con el juguete y todo es mío, 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 mío y es algo que hace parte como de la naturaleza, pero también la palabra dice que la corrección a tiempo ayuda para que ese hijo no crezca con esos actos de rebeldía o de obediencia. Fácil no es, pero es necesario tratar con eso. La palabra necedad la podemos definir como obstinación o terquedad, los cuales son sinónimo de rebelión. Nacimos con un corazón que se inclina a la maldad. Aún antes de que habláramos o camináramos, mostrábamos ya actitudes rebeldes. Hay veces en que pataleamos o pateamos o aguantamos la respiración o gritamos y hacemos que nuestro rostro cambie de color. ¿Por qué? Porque desde temprana edad ya queremos que se haga lo que nosotros queremos y esto es rebelión. Aunque este libro no es específicamente sobre la rebelión, deseo mostrarle que la palabra de Dios nos dice que hay terribles consecuencias para este pecado. En Isaías capítulo 63 y versículo 10, la Biblia dice, mas ellos se rebelaron y contristaron a su Santo Espíritu, por lo cual Él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Algunos podrían argumentar, el Espíritu Santo no se irá, Él es una dulce paloma. ¿Qué tan equivocados podrían estar? El Espíritu Santo se indigna por nuestros pecados, especialmente el pecado de la rebelión. Y cuando lo hace, Él se vuelve nuestro enemigo y se enfoca en destruir la obra de nuestras manos. A mí no me importa tener al diablo como enemigo, porque si puedo confrontarlo y conquistarlo, lo haré en el nombre del Señor. Pero definitivamente no deseo tener a Dios como enemigo. Por eso creo que hay muchos cristianos que parece que no prosperan, que les sale todo mal. Y probablemente es porque son muy rebeldes. Nehemías capítulo 9 versículos 26 y 27 dice que cuando nos rebelamos en contra de Dios y de su palabra, nos libera de la mano de nuestros enemigos.
Satanás y sus demonios, quienes tienen el derecho de atormentar y molestarnos. La rebelión trae demonios. Miremos lo que dice la Biblia en Proverbios 17:11. Deseo ser muy bíblica porque es un tema bien fuerte, es un tema candente y definitivamente que personas podrían decir, ¿cómo así que Dios se aleja de alguien que está en rebeldía? O sea, no queremos escuchar algo así, solamente queremos escuchar que Dios es amor, que no importa qué tan lejos nosotros estemos, que Él se va a acercar a nosotros y es verdad, su amor y su misericordia siempre van a estar, pero somos nosotros los que decidimos acercarnos o alejarnos de Él. Miremos lo que dice este versículo de Proverbios 17:11. Dice, el rebelde no busca sino el mal y mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde no busca sino el mal, y el mensajero cruel será enviado contra él. Versículo 12. Mejor es encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. El que da mal por bien no se apartará el mal de su casa. El que comienza la discordia es como el que suelta las aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Y de verdad que nosotros vemos como Proverbios todo el tiempo está contrastando lo que es la sabiduría con la imprudencia, el hombre necio con el hombre insensato, y vemos que el obedecer, el tener un corazón noble, un corazón que aprende a sujetarse primeramente a Dios, trae verdaderamente bendición. Como un imán atrae el metal, el profeta Samuel también afirma que la rebelión atrae el mal a nuestras vidas. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 15 y versículo 3. La rebelión es como pecado de adivinación. Sabemos que Dios detesta todo lo que es la hechicería, la brujería, que vayamos a que nos lean las cartas o que nos adivinen el futuro. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando antes los horóscopos eran famosos. Yo creo que ya nadie lee el horóscopo, no sé, espero que no, pero la gente leía el horóscopo en una revista, la leía en el periódico y en las noticias también daban el horóscopo, era horrible, yo me acuerdo cuando era niña, pero lo más tremendo es que le daban diferentes, o sea, digamos, usted leía en la revista, si usted era signo X, le decían, no, que esta semana vas a conocer el amor de tu vida. En otra revista le decían, ten cuidado porque no todo el que se acerca a ti tiene buenas intenciones. Y era como que, ¿qué es eso? O sea, era adivinación, era brujería. Pero lo que la Biblia nos dice aquí en primer libro de Samuel, capítulo 15, 23, es que para Dios la rebeldía es como un pecado comparado como con la hechicería, con la adivinación. Imagínese qué terrible. O sea, tal vez tú dices, no, yo nunca en la vida, yo no, ni siquiera leí el horóscopo, yo nunca fui a que me leyeran la mano, yo nunca he creído en esas cosas, me parece terrible, me da susto, pero de pronto usted ha tenido un corazón rebelde, rebelde a sus padres, rebelde en el trabajo, de pronto el jefe dice, bueno, está la instrucción para esta semana y usted dice, ¿y por qué? ¿Y para qué? Y eso no funciona. O sea, usted simplemente no puede decir, sí, hagámoslo, sino que tiene que rebelarse. O de pronto en el hogar, usted es esa esposa que siempre el esposo tiene que darle una explicación de por qué y para qué. ¿Por qué? Porque su corazón es rebelde. Y definitivamente es una palabra fuerte, pero es necesario. Dice, la rebelión es como pecado de adivinación. Cuando nos rebelamos, en realidad estamos concertando con el mismo diablo. Qué fuerte. Cuando nos rebelamos es como si nos estamos poniendo de acuerdo con el mismo enemigo. El rebelde cae en una trampa, en la trampa del diablo. Conforme a 2 de Timoteo 2, 25 y 26, como resultado son cautivos de él para hacer su voluntad. Leamos lo mejor. 2 de Timoteo 2, 25 y 26. Por aquí, Laurita. Hola, bienvenida, Laurita. Estamos estudiando este libro de autoliberación y el título del capítulo de hoy es La liberación por medio de la obediencia. Estamos hablando de cómo la rebeldía o la desobediencia trae terribles problemas a nuestra vida y nos puede atar. Miremos lo que dice 2 de Timoteo 2, versículo 25 y 26. Gracias, Pau, por escribirlo.
Segunda Timoteo 2, 25 y 26. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Cuando andamos en rebelión, cuando andamos de esta manera, estamos siendo cautivos del mismo enemigo. Y tú podrás decir, pero es que bueno, yo cómo voy a honrar a mi mamá o cómo voy a honrar a mi papá si fue una persona que definitivamente no actuó de la manera que se esperaba, no actuó correctamente, fue tan áspera, fue tan dura conmigo. Pero la Biblia nos habla de que cuando somos rebeldes, esto trae cautividad a nuestra propia vida y es fuerte. Dice, el rebelde cae en la trampa del diablo. Dice que quedan cautivos para hacer su voluntad. ¿La voluntad de quién? Del mismo enemigo. Si rehusamos hacer la voluntad de Dios, como está revelado en su palabra eterna, eventualmente terminaremos haciendo la voluntad de Satanás a expensas de nuestras propias almas. El Salmo 107, versículos del 10 al 12, declara que cuando nos rebelamos en contra de la palabra de Dios, seremos, como dice literalmente, moradores de las tinieblas y de sombra de muerte y prisioneros en miseria y en cadenas. Y ahí no habrá quien nos pueda ayudar. Leamos lo de la Biblia para que ustedes queden más tranquilos. Salmo 107, versículos del 12 al 13. Si tiene ahí su Biblia, ábrala conmigo. Sé que algunos están en el trabajo, tuvimos que cambiar el horario, ustedes ya saben la razón, pero bueno, lo importante es que ustedes están ahí conectados. Yo sé de muchos que me dicen, Andrea, estoy con un audífono, estoy aquí en la oficina, estoy en la yarda. Luis Enrique nos dice, yo estoy en los andamios, en una construcción, pero estoy escuchando la palabra. Así que es muy importante que podamos leerlo literal. Salmo 107, versículos del 10 al 12. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Se los vuelvo a leer. Dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. O sea, aquí el salmista nos dice, es un llamado a alabar al Señor, pero también dice que muchos estaban cautivos. ¿Por qué? Porque fueron rebeldes a Dios. Y esa puede ser una de las causas por las cuales nosotros estamos aprisionados en diferentes áreas de nuestra vida, porque quizás hemos sido rebeldes a Dios, rebeldes a su palabra, rebeldes a nuestros líderes. ¿Qué más dice aquí la lectura? La mayoría de los rebeldes que conozco han sido tomados por demonios y de los peores. Este espíritu es el que opera en la vida de los hijos de desobediencia, como la llama la Biblia en Efesios capítulo 2 y versículo 2, al príncipe de la potestad del aire. Un demonio poderoso que destruye la vida de cualquier persona que está infectada con él. Volviendo a la primera de Pedro, descubrimos que no solamente podemos ser libres del pecado y de sus consecuencias temporales y eternales por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Kidian, por esos tap taps, por esas donaciones. Ustedes de TikTok ayudan para que el mensaje llegue más lejos. Y ustedes en Instagram, bienvenidos. Hola, Jessie, años sin verte por acá, bienvenida. Muy buenos días, Rubí. Un abrazo, hermana Matilde, Dani Aparicio. A todos un abrazo gigante. Gracias por estar ahí conectados. Continuemos. A ver, voy a leerles ese versículo. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versículo 22. Hermano Luis Enrique, claro que sí. Ahorita justo les estaba diciendo que usted está ahí en esa construcción trabajando y con los audífonos escuchando la palabra. Así que un abrazo grande y gracias por estar aquí. El tema de hoy está fuerte, pero sin duda es un tema que nos va a ayudar a todos porque definitivamente, como lo leímos al principio, la rebeldía está atada a nuestros corazones. Dice ese versículo que les leí, que la vara de la corrección, la disciplina es la que aleja la rebeldía del corazón de un niño. Y definitivamente cada versículo que hemos leído nos lleva a esa conclusión de que cuando nosotros somos rebeldes estamos atados. Y hay un principio que es el principio de la honra. Detrás de la honra
hay recompensas. Cuando tú honras a tus autoridades, cuando honras a tus líderes, hay recompensas. Cuando honras a tu esposo, mujeres casadas, cuando los caballeros honran a su esposa, honran a sus hijos, hay bendición. Pero vivimos en una época donde no hay honra a la autoridad. Por ejemplo, no le enseñamos a nuestros hijos a respetar a la policía, sino que hablamos mal de ellos, hablamos mal de los soldados o hablamos mal del presidente y con ello estamos deshonrándolos. Recordemos que la Biblia dice que Dios es el que quita y pone reyes y que cada lugar tiene la autoridad que merece. La Biblia aún dice que cada nación tiene el presidente que merece, la autoridad que merece. Entonces no está en nosotros el hablar mal del presidente, Dios se encargará, pero cuando nosotros hablamos mal de la autoridad, eso se refleja en nuestro hogar. Entonces, digamos, si tu hijo viene y te dice, no, es que la profe me llamó la atención, esa señora me la tiene montada, solamente es contra mí. Tú dices, sí, esa vieja ridícula, mañana voy a ir a hablar con el consejero, mañana ponemos la queja. O sea, tú le estás alimentando a tu hijo esa rebeldía y deberías decirle, no, a ver, hablemos bien, qué fue lo que pasó. Puede que sí, que esté pasando algo injusto, puede que ella como profesora se equivocó, porque todos nos equivocamos, pero como nosotros hablamos en la casa del profesor, como hablamos del policía, como hablamos del presidente, como hablamos del alcalde, como hablamos del gobernador, como hablamos del pastor, como hablamos de los líderes, así nuestros hijos van a hablar de ellos. Nosotros en la iglesia lo hemos comprobado. Hay personas que nos tratan bien, son muy lindas, pero no nos respetan y cuando sus hijos hablan con nosotros, nos dicen, hey, ¿qué hubo, Andrea? No sé qué, y no pasa nada. O sea, que nos llamen por nuestro nombre ni nos quitan ni nos pone, pero también hay otros niños que nos tratan con un respeto y yo lo vi la semana pasada, estábamos haciendo la escuela bíblica de vacaciones y uno de los niños que nosotros lo conocemos desde que inició la iglesia, Comunidad de Gracia en Katy, inició hace 12 años en un apartamento y sus papás, los papás de este niño, llegaron en esa época, la mamá estaba en embarazo y pues vimos al niño recién nacido, lo hemos visto crecer y yo le decía, papito, ¿por qué no le dices algo a las personas? Y cuando él comenzó a hablar, él decía, yo amo mi iglesia, esta es mi familia, yo amo a todos los que vienen aquí, yo amo a mis pastores y yo me quedé, wow, esas palabras él las escuchó en algún lugar, las escuchó en su casa, las escuchó de sus padres cuando hay rebeldía, cuando tú dices ese ridículo, esa señora saber ni por qué actúa así y tú lo llevas a la mesa del comedor, aunque tus hijos de pronto no estén directamente escuchándolo, tú lo ves en el celular, pero él está recibiendo eso, él está absorbiendo esa rebeldía. Entonces después le va a costar a ese hijo también respetar tu autoridad. Un abrazo, bendiciones, Blanquita, la extrañábamos. Blanquita se nos fue para la playa, pero ya volvió, bienvenida. Yo también me vine por acá a las Nebrascas, pero no dejo mi comunidad hermosa del devocional porque tenemos que seguir llevando la palabra de Dios y especialmente ya que estamos en esta serie de lectura, no podemos parar. Jael Rodríguez, Dios te bendiga. Pau, un abrazo. Gracias, gracias, Kidian, por los corazones. Gracias a todos los que hoy llegan acá por primera vez y comienzan a seguirme. Que Dios los bendiga. Créanme que esta cuenta, el único propósito que tiene es llevar la palabra del Señor. Mire pues lo que dice aquí. ¿Cómo podemos purificar nuestras almas de todas las contaminaciones del pecado y de la actividad satánica? Por medio de la obediencia a la verdad y la verdad que está escrita en la palabra de Dios. Miremos qué dice Juan 17:17. Juan 17:17. Dice así la palabra del Señor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y Juan 17 es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia porque en Juan 17 vemos a Jesús orando por sus discípulos y es tan espectacular porque Él les dice, le dice al Padre, le voy a leer el 16, dice, ellos no son de este mundo, como tampoco yo lo soy. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Y es que hay un versículo que es clave en este capítulo de la lectura del libro, y es Hebreos 5:8, donde la Biblia dice, y aunque era hijo,
por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, Jesús, siendo el Hijo de Dios, él aprendió a obedecer. Él pasó por esa escuela del dolor, porque es que obedecer no es fácil, sujetarse no es fácil, que te den una indicación, una recomendación o que te hagan una corrección. No es fácil. A ninguno de nosotros nos gusta que vengan y nos digan, mira, tienes que mejorar en esta área, o mira, esa no era la manera de hacerlo, o mira, este es el ABC y lo vamos a hacer así. Y aunque tú piensas, pero esa no es la mejor manera, no importa, tú obedeces. Yo recuerdo también, y voy a abrirles mi corazón, una época de mi vida en la adolescencia donde yo estaba súper rebelde, era súper contestona y me puse rebelde con mi mamá. Y recuerdo que pasaban cosas en mi casa que sí, eran injustas, o sea, mi mamá de pronto se estaba equivocando. Y recuerdo que una vez yo fui súper grosera y mi papá me llamó aparte y me dijo, Andrea, usted respeta a su mamá, ella es la autoridad. Si manda bien o si manda mal, ella le va a dar cuentas a Dios. Su trabajo es simplemente decir sí señora, no señora y guardar silencio. Eso es fácil. Levante la mano aquel que diga, ay no, como es de fácil uno sujetarse, como es de bueno uno no tener rebeldía. Nadie, o sea, no es fácil sujetarnos, no es fácil seguir instrucciones, sobre todo cuando tu autoridad de pronto tú dices se está equivocando, pero aún así, cuando tú tienes un corazón noble, cuando tú aprendes a bajar la cabeza, agacharla y a quedarte calladita, quedarte calladito, las cosas son diferentes. Y vuelvo y les digo, no es fácil, pero yo tuve que aprenderlo a honrar a mi mamá. Así ella estuviera equivocada o no, ella es mi mamá y la tenía que simplemente honrar. Después nuestra relación cambió y todo fue diferente, pero fue gracias a eso, a esa lección que me dio mi papá ese día. Dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículos del 16 al 18. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerles, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Wow, por aquí está conectada también la pastora Dunia desde Nebraska y ella dice, en la obediencia hay bendición. De verdad que es muy difícil obedecer. Hay un ejemplo que es el ejemplo de David con el rey Saúl. Recordemos que Saúl comenzó a sentir celos de David desde el momento en el que David derrotó a Goliat. ¿Se acuerdan ustedes? Él fue y se enfrentó al gigante, lo venció y cuando ellos regresaron, dice la Biblia que las mujeres del pueblo salieron a recibir al rey y cantaban, Saúl mató a 1000 y Saúl a sus 10.000. Y dice la Biblia que esto le desagradó a Saúl y que le molestó mucho en su corazón. Y Saúl comenzó a decir, ¿por qué a David le dieron 10.000 y a mí solo me dieron 1000? Y en realidad las mujeres estaban un poquito exageradas porque David solo había matado a una persona, a Goliat, había derrotado al gigante. Pero el punto aquí es que Saúl permitió que esa honra que le estaban dando a David dañara su corazón. Y desde ahí comenzó a sentir celos de David y quería matarlo, lo perseguía para matarlo. Desde luego que David nunca dejó de honrar y de respetar a Saúl. Obviamente le tocó huir, le tocó apartarse, dar un paso atrás porque sabía que estaba bajo una autoridad que era tóxica, que era dañina, pero él nunca irrespetó al rey. Es más, en 2 oportunidades tuvo la capacidad de pronto de vengarse, de también hacerle daño a Saúl. En una ocasión dice que Saúl iba persiguiéndolo y se escondió en una cueva para pasar la noche. Y cuando David entró en esa cueva y lo vio ahí acostado, sus amigos le decían, es el momento de la venganza, o sea, cobra justicia. Y David dijo, no, yo no voy a alzar mis manos en contra del ungido de Jehová. O sea, él tomó una distancia, pero respetó a Saúl hasta el final, lo honró, a pesar de que estaba equivocado, a pesar de que hizo las cosas mal, lo honró. Y la rebeldía se manifiesta así, cuando tú deshonras a esa persona simplemente porque tú dices, sí, es el líder, pero yo lo puedo hacer mejor que él. Es el líder, pero está tan equivocado. Cuando tú corriges a tu hijo y viene tu esposo y te desautoriza, ¿cómo te sientes, mamá? Esa pregunta es para las mamás. Si tú le dices, no, no vas a salir, pero el papá dice, ay, no, vaya, tranquilo, te sientes mal. Igualito pasa cuando él da una orden y tú como mamá dices, no, tranquilo, no le hagamos caso a su papá. Eso es rebeldía. Estamos fomentando la rebeldía en el corazón de ese hijo o de esa hija.
Entonces dice, ¿cómo podemos purificar nuestras almas de todas las contaminaciones del pecado y de la actividad satánica? Por medio de la obediencia a la verdad y a la verdad escrita en la palabra de Dios. Ya les leí Juan 17:17, donde la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. No podemos obedecer a la verdad con nuestras propias fuerzas. Necesitamos del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos ayudará a obedecer a la verdad si nos entregamos a Él. Romanos, ya se los leí, Romanos 6 del 16 al 18 asevera, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea al pecado para muerte o a la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Conforme a las Escrituras, nos rendimos a Satanás si obedecemos a sus insinuaciones o tentaciones. Nos convertimos esclavos, pero si obedecemos a la palabra de Dios, somos puestos en libertad para ser esclavos por amor, o sea, obedientes por amor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cedemos a la tentación, nos rendimos al pecado, estamos siendo esclavos de ese pecado, estamos siendo esclavos de esa debilidad. Yo no sé si ustedes han visto las personas cuando están atadas a un vicio, por ejemplo, al alcohol, a la marihuana, a la pornografía, a los videojuegos, a las apuestas. Esa persona, todo lo que trabaja es para ir y apostarlo. Esa persona, toda oportunidad que tiene para beber, la va a aprovechar. Entonces esa persona que dice, no, es que son traguitos sociales, o yo solo me tomo una cervecita para relajarme por la tarde, o solo es un vinito para dormir, pero ya está alcoholizada, o sea, no reconoce eso y está siendo esclava de ese vicio. ¿Por qué? Porque todo peso que le llega a la mano, lo tiene que invertir en el vicio. ¿En cuál vicio? En ir y comprar marihuana, en ir y ver pornografía. Las páginas de pornografía, ¿sabían ustedes que fueron el negocio más rentable y el que más creció en la pandemia? Porque la gente estaba encerrada en la casa y lo único que le daba por hacer era ponerse a ver pornografía. Muchas personas eran esclavas de los vicios y es lo que la palabra de Dios nos está mencionando hoy aquí en Romanos capítulo 6, versículos 16 al 18, que podemos ser esclavos a nuestras pasiones, de nuestros vicios, de nuestros deseos, o que podemos ser esclavos por amor. Nos rendimos a Dios. Cristo es mi Señor, porque es muy fácil recibir a Jesús como nuestro Salvador, ¿cierto? Muchas personas dicen, no, es que Él es mi Salvador, Él me liberó del pecado, de la muerte, Él es mi sanador, me sanó del dolor, me sanó de tantas cosas. Pero hacer a Dios nuestro Señor significa que le obedecemos a Él. Si Cristo es tu Señor, tú estás bajo la autoridad de Él y ya no vives tú, ahora Cristo vive en ti y eso es poderoso. La palabra de Dios entonces nos recuerda que ahora somos puestos en libertad para ser esclavos por amor. Es decir, tú eres mi Señor y yo hago lo que tú me pides que yo haga. A veces no va a ser fácil, pero lo voy a hacer. Y no es fácil compartir este mensaje tan fuerte, pero yo sé que lo necesitamos y que vale la pena. Sí, sí, María Eugenia. Estos días lo estaba haciendo en el porche de enfrente, pero hoy el sol estaba fuertísimo y entonces me vine a la backyard. Está hermoso aquí. Gracias, gracias por estar conectados y por ese amor. ¿Cuántos están siendo bendecidos por la palabra de Dios? Es fuerte, ¿verdad? Pero vale la pena. ¿Cuántos dicen amén? Gracias por tocar esa pantalla, vale, gracias por seguir este contenido. Que Dios te bendiga, Laurita. Gracias, siempre ahí atenta, tomando nota, tan hermosa. Amén, amén. Dice, conforme a las escrituras, nos rendimos a Satanás si obedecemos a sus insinuaciones o tentaciones. Somos puestos en libertad cuando le servimos al Señor. Solo por medio de la obediencia a la verdad, como ha sido revelado en las escrituras, podremos ser libres del pecado y de sus efectos devastadores, como la enfermedad, la pobreza, la opresión, etcétera. Si podemos meternos en problemas a través de la desobediencia y la rebelión, podemos escapar por medio de la obediencia. O sea, ya agitamos el problema, ya dijimos cuál era la situación absurda de ser desobedientes, pero ahora vemos que hay una solución. Y la solución es que si podemos meternos en problemas a través de la rebelión, de la desobediencia, también podemos escapar por medio de la obediencia y de la sumisión
a Cristo. Cuando estamos sumisos es relativamente fácil el poder obedecer, pero cuando estamos insumisos es extraordinariamente difícil el obedecer. La respuesta para la rebelión es la sumisión voluntaria. La sujeción y la obediencia son factores vitales si deseamos ser libres de nuestro cautiverio. En su palabra, Dios nos llama a estar constantemente sujetos a lo que Él ha puesto, a quien Él ha puesto sobre nosotros como autoridad. En su palabra, Dios nos llama a estar constantemente sujetos a lo que Él ha puesto sobre nosotros como autoridad. En el hogar, a los padres. Efesios capítulo 6, versículo 1 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. También Colosenses 3:20 lo dice. Pero Efesios capítulo 5 y versículo 22 también le habla a los esposos. A nosotras como mujeres nos dice que estemos sujetas a nuestros esposos, pero a los hombres nos les dice que nos amen, que nos cuiden como vaso más frágil. Cuando una mujer es amada, cuando una mujer es tratada con ternura, es difícil que responda con rebeldía. Esa mujer que es tratada con cariño, con amor, que es honrada, va a responder de la misma manera. Hay un ejemplo que mi papá, él es pastor y cuando él realiza las bodas siempre da este mismo ejemplo y a mí me gusta mucho. Por acá tengo una copa y mi papá dice, imagínate una copa de cristal. Les hubiera traído una que hay aquí lo más de bonita. Bueno, imagínate una copa de cristal, si tú la tratas con cuidado, la lavas delicadamente, la cuidas, la copa te va a servir, o sea, te vas a servir en ella agüita, un juguito. Yo tengo este delicioso jugo que me regalaron, delicioso, y la copa me sirve para eso, yo la cuido, la lavo con cariño, pero si yo cojo esta copa y la estripo, y sobre todo si es una copa de cristal y la aprieto duro y la rompo, ya esa copa no me va a servir, ya no me va a ser de utilidad, uno, y por otro lado me va a lastimar. Si yo cojo la copa de cristal y la quiebro, esa copa me puede hasta cortar, porque cuando a uno se le quiebra un plato, se le quiebra un vaso, uno recogiendo los pedacitos se lastima, se corta o no, ¿no les ha pasado? Bueno, yo era de esas que quebraba todo, soy zurda y los zurdos como que hacemos las cosas diferentes, no al revés, diferentes. Si ven, yo hasta el micrófono lo cojo como así, como escribo, como para adentro. Y entonces yo quebraba de todo, pero cuando ya me casé, ya en mi casa y sí no quebraba nada, a mi mamá le quebré el vaso de la licuadora, los pocillos, pero ya cuando estaba en mi propia casa ya fui más cuidadosa. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es que cuando nosotros rompemos esa copa, si ese hombre trata duro a la esposa, si la maltrata y la quiebra, número uno, ya no le va a servir. Estamos hablando del sujetarnos, del honrarnos los unos a los otros. Si ese esposo deshonra a la esposa, la trata mal, la golpea, la grita, le dice palabras hirientes, porque a veces duele más una palabra que un golpe. A veces duele más la indiferencia que una retajila de palabras duras que le digan a uno, ¿cierto? Esas cosas también duelen y también lastiman. Entonces, cuando el hombre no bendice a su esposa, la trata así duro y la quiebra, ella entonces ahora no le puede servir por un lado, pero por otro lado lo puede lastimar también. Porque cuando una persona está rota, está quebrada, no puede dar amor, no puede dar servicio. ¿Por qué? Porque está herida, porque está sangrando. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. También la sujeción en el trabajo, a los jefes. Dice que a los siervos se les dice que sirvan a sus amos con amor como al Señor, que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Miremos primera de Pedro 2:18. Bienvenida Miriam, Dios te bendiga, Diego Alejandro, Pastora Yoja, qué rico verla por acá conectada desde Medellín. Amén. Bienvenida, Flor, qué bonito tenerte ahí. Así es, Dios tiene propósitos hermosos, Blanquita. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 10, 18. Esta palabra nos está hablando a todos, como hijos, como esposas, como esposos, porque la sujeción no solo es para nosotras, sino que también ya les leí y les hablé de cómo también le habla al hombre de nosotras. Primera de Pedro 2, 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Se los voy a volver a leer. Dice, criados,
o siervos o empleados, en otra versión dice empleados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, sino también a los difíciles de soportar. Si yo les pregunto ahorita, ¿quién aquí tiene un jefe de esos difíciles o un compañero de trabajo o un supervisor difícil? Estoy segura que más de uno levanta la mano. No la levanten porque de pronto el jefe está conectado. Pero el punto es muy relevante. O sea, lo que la Biblia dice es que nos sujetemos a esas personas difíciles, fuerte. En la iglesia, a los pastores y a los líderes espirituales. Busquemos el versículo Hebreos 13:17. Y hay algo que ocurre y es que nosotros como pastores somos iguales a ustedes, a cualquier otra persona, solamente que tenemos una responsabilidad mayor. Y a veces nosotros como pastores queremos estar, o sea, asequibles, ser transparentes, ser vulnerables, mostrarnos tal cual y somos. Pero muchas veces hay gente que no sabe cómo respetar ese límite. Hay una línea muy delgadita entre la amistad y entre el entender que esa persona es mi líder espiritual, que merece respeto, que esa es la persona que Dios designó para guiarme, para corregirme. Y mire lo que dice entonces la Biblia con respecto a someternos a la iglesia, a nuestros pastores y líderes espirituales. Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores, sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Se los voy a volver a leer porque estaba ahí como enredada. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, no como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetarnos con alegría. Ay, ay, ay. En la sociedad, a las autoridades, dice la Biblia que toda autoridad es puesta por Dios. Romanos, leámoslo, Romanos 13:1. Me parece impresionante porque justo me estoy terminando de leer un libro que se llama Honra y Recompensa. Honra y recompensa. Y es increíble porque habla mucho de eso, de cuando nosotros aprendemos a honrar, a darle el lugar a esa persona que está sobre nosotros. Hay muchas formas de honrar a alguien. Lo podemos honrar con los hijos, podemos honrar a los padres con nuestro comportamiento, estudiando, siendo buenos, viviendo los principios que ellos nos dan. ¿Cómo podemos honrar también, por ejemplo, a la pareja con un regalito? Los hijos, ¿cómo podemos honrar a los padres? Mandándoles dinero, dedicándoles tiempo. Tal vez tú dices, no, yo no tengo ni pa mi mercado, ni para pagar el arriendo, ¿dónde les mando? Pero los puedes honrar yéndolos a visitar. Tal vez tú ya eres adulta, adulto, vives en otro estado, en otra ciudad, en otro barrio. Dedícales tiempo, un día a la semana que sea para tu mamá, para tu papá. Esa es una forma de honrarlos. Prepárales un almuerzo rico y llévaselos o invítalos a tu casa. Esa es una forma de honrar. También puedes honrar de esa manera a tus autoridades. No sé, yo estoy bajo autoridad, yo tengo mis pastores y al menos en mi caso, cuando yo salgo con mi pastora, por nada del mundo yo la dejo que pague ni un agua, ni un almuerzo, ni un desayuno, porque es mi forma de honrarla a ella y decirle que ella es importante. El otro día fuimos a un restaurante a almorzar, yo le dije, no, yo la quiero invitar, la quiero honrar. Luego fuimos a un almacén, ella estaba un poco enferma y todavía no puede caminar muy bien, entonces yo le dije, vamos, aprovechemos. Bueno, cuando estábamos ahí, ella se antojó de algo y yo dije, yo se lo voy a regalar. ¿Por qué? Porque es mi forma de honrarla, en mi caso, pero cada uno es diferente. Miremos qué dice Hebreo, no, en la sociedad, Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Otra vez, sométase toda persona a la autoridad, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos debemos someter en la sociedad.
y a todas las autoridades alrededor de nosotros. Si rehusamos someternos a las autoridades delegadas por Dios en las diferentes esferas de nuestra vida, estamos verdaderamente rehusando someternos a Dios. Hermana Mati, estoy con este libro de autoliberación escrito por el pastor Norman Parish. Este contenido está disponible para envíos a todos los Estados Unidos. También lo tenemos en Colombia, en México. Así que si alguno de ustedes lo quiere, con todo gusto, solo escríbame al chat y podemos enviárselo. Entonces, si rehusamos someternos a las autoridades delegadas por Dios en las diferentes esferas de nuestra vida, estamos verdaderamente rehusando someternos a Dios mismo. Y esa es la peor forma de rebelión. La mayoría de nosotros profundamente resentimos esto, porque como todo buen ser humano, nos gusta hacer lo que nos plazca. No queremos que nadie, aun Dios mismo, interfiera con nuestro derecho de tomar decisiones propias, no importando qué equivocadas o dañinas sean. En Juan 8, 31 y 32, Jesucristo le dijo a los judíos creyentes de ese día: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Manteniéndonos en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, estudiando y memorizando las escrituras, aplicando la palabra de Dios escrita en cada área de nuestras vidas, viviendo conforme a los estándares bíblicos, estamos cumpliendo con uno de los mayores requisitos de Dios para la liberación. Gálatas 3:1 dice, y este es el apóstol Pablo escribiéndole una carta a la iglesia que estaba en Galacia, a los Gálatas, y les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Se habían apartado, habían dejado de obedecer. Y es que la mayoría de veces rehusamos obedecer porque estamos bajo la influencia del mismo enemigo. La palabra fascinado aquí está usada de una manera que nos da a entender que es una influencia del enemigo sobre nosotros, usualmente con fuentes como el ocultismo. Y dice, ¿quién creemos que nos afecta? A ver, dice, ¿y quién creemos que que nos está influenciando para que no obedezcamos a la verdad? El mismo enemigo. Gálatas 5:7 dice y lo pregunta: ¿quién los estorbó? ¿Quién les impidió a ustedes seguir en la verdad? La rebeldía, el querer hacer mi propia voluntad. Hoy en día la gente dice, bueno, pues es que esto no le afecta a nadie, esto es un simple cigarrillito, esto es una sola cervecita, esto no le hace ni daño ni bien a nadie, pero es obediencia. Si el Señor dice que no lo hagas, es por un propósito. Oh, claro que sí, ahorita vamos a orar por Dylan. Natica nos dice que él está en un procedimiento ahorita y está bajo anestesia. Claro que sí, mi Natica. Ya vamos a terminar la lectura de este capítulo y vamos a dedicar un momento para orar y vamos a presentar a Dylan delante del Señor. Saludos, qué lindo verte por ahí. No sé si es Marielita o Camilito, pero un abrazo gigante para Camilo, iba a decirle Caramilo, para Camilo allá en Nicaragua. Hoy tengo muchos nicaragüenses aquí unidos. Está Blanquita, está la hermana Esperancita, a ver quién más es de Nicaragua para darles ese saludo. Dice Giovanna: ¿cómo saber que nuestra autoridad ha sido establecida por Dios? La Biblia dice que todas las autoridades han sido establecidas por Dios desde Argentina. Dios te bendiga. Hola, ahorita está en Bolivia. Dios te bendiga, Dulce. Qué chévere tenerla hoy. Hoy estoy en un horario diferente. Estoy en las Nebraskas con mi Fede David y por eso me tocó cambiar el horario esta semana porque a las 7 es imposible. Pero respondiendo a la pregunta de Giovanna, ¿cómo saber si nuestra autoridad ha sido establecida por Dios? Yo ahorita les mencioné, el ejemplo, les mencioné a Saúl y David. O sea, David no se rebeló contra Saúl, pero puso un límite, él se tuvo que ir, no se pudo quedar ahí. Entonces, tú no tienes por qué quedarte bajo la autoridad de un hombre rebelde, de un hombre grosero que te maltrata, que te golpea. Hay límites. Pero estamos hablando de cuando esa autoridad, a pesar de que, digamos, un esposo, perdón, nadie es perfecto, ningún esposo es perfecto, pero de pronto este esposo te pide que hagas algo y tú dices, ¿pero por qué? Y siempre estás como contestando, siempre estás como, a mí no me manda nadie. Eso ya es diferente. Estamos hablando de
hay casos excepcionales como el que vivió el mismo David, que tuvo que aislarse, mas sin embargo nunca habló mal de Saúl. Es más, el día que mataron a Saúl y que mataron a su amigo Jonatán, a pesar de que él lo estaba persiguiendo y de que no era su amigo, a pesar de que David lo vio como un padre por mucho tiempo, no habló mal de él. Y el día que lo mataron se enojó y mandó a llamar a la persona que le había clavado la lanza, porque David siempre honró a su autoridad. Entonces, hay momentos en los que es necesario tomar un límite y decir, no, hasta aquí. Por ejemplo, ¿tú cómo te vas a sujetar a un pastor que está en pecado? Eso es diferente. O sea, si tú sabes que se está robando el dinero, que le está siendo infiel a su esposa, tienes que huir de ahí, porque una cosa es cubrir una falta, otra cosa es encubrir un pecado. Es diferente a que esa persona, bueno, de pronto es descachadito, de pronto es impuntual, es el líder, ¿cierto? Esas son faltas que uno puede con amor cubrir, pero cuando hay pecado, no. Ahí sí hay que huir. Espero que mi respuesta te aclare un poquito, Joana, la pregunta. Bueno, cuando nos sometemos a Dios, podemos resistir al diablo con la certeza de que Él huirá, porque dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando nos sometemos a Dios, cuando estamos bajo su autoridad, podemos decirle al enemigo que huya y Él va a huir. Si una persona no está bajo autoridad, no puede exigirle a otra que esté bajo autoridad. O sea, nosotros como pastores tenemos que tener a alguien sobre nosotros, un líder que nos supervise, que nos corrija, que nos instruya, que nos cuide también. Nosotros tenemos un pastor. Para nosotros poder estar con personas que están bajo nuestro cuidado, también tenemos que aprender a estarlo. Si nosotros no ofrendamos, si nosotros no diezmamos, ¿cómo le vamos a enseñar a la gente a ofrendar y a diezmar? Ese es el principio. Si yo como esposa no me sujeto a mi esposo y lo que él dice, yo digo, ay, ¿qué importa? Está loco. ¿Cómo mis hijos se van a someter a mí? No lo van a hacer, porque si yo soy rebelde con mi esposo, mis hijos también van a ser rebeldes conmigo. Es una cadena, pero la Biblia dice que si nos sometemos a Dios podemos resistir al diablo y ser libres. En algunas ocasiones buscamos ministrarle libertad a los cautivos, aún, dice, en algunas ocasiones buscamos libertad, en algunas ocasiones buscamos ministrarle libertad a los cautivos. Aún podríamos atar, echar fuera y darle órdenes a los demonios, etcétera. Y nada parece que cambia. Caminamos por medio de todo el mismo proceso de liberación que ha probado ser tan eficiente en otros casos, pero aquí no hay respuesta. Debemos parar por un momento y preguntarnos, ¿por qué? Tal vez nuestra autoridad no está funcionando en este momento porque nosotros mismos no estamos sujetos y obedientes en diferentes áreas de nuestra vida. Como nos escribe aquí la pastora Dunia, la clave es someternos a Dios. Y no es fácil, pero esa es la clave. La verdad sobre la relación que hay entre la sujeción y la autoridad puede ser ilustrada con la historia del centurión en Mateo capítulo 8, versículos del 15 al 13. Este era un oficial del ejército romano y tenía un joven siervo en casa que estaba en cama, paralizado y gravemente atormentado, probablemente por el diablo, como puede ser visto en Mateo 15:22. Siendo una persona con intenciones nobles, vino a Jesús pidiéndole que sanara al muchacho. No queriendo molestar a Jesús, sugirió que Jesús solo diera la palabra, aún a distancia, y su siervo sería sanado. Él sentía que no había necesidad de que Cristo fuera y le ministrara personalmente, ni que le tuviera que imponer las manos o ungirlo con aceite. Alguno de esos métodos que Jesús usó para efectivamente ministrar en otras ocasiones. El centurión continuó explicando que él entendía este principio porque él era un hombre bajo autoridad del emperador y de sus oficiales superiores en el ejército de Roma. Por eso él podía ejercer autoridad correcta sobre los soldados y siervos. Los que estaban bajo su comando lo respetaban y lo obedecían porque ellos comprendían que él estaba sujeto a autoridades superiores. Diciendo esto, reconocía que Jesús tenía gran autoridad espiritual. Cuando daba la palabra, él ponía en acción a seres espirituales, ángeles, llamados espíritus ministradores en Dios en Hebreos capítulo 1 y versículo 4, que cumplen sus órdenes, escuchando cada uno de sus mandatos, como dice el Salmo 103 y versículo 20, hablando de los ángeles. Como Jesús vivía en total e incondicional obediencia a su Padre, él podía ejercer total
poder sobre las huestes del enemigo. Cuando hablaba con este tipo de autoridad divino, los espíritus inmundos inmediatamente le obedecían. Cuando aprendemos a obedecer como Él lo hizo, podemos ordenarle a los demonios que salgan de nuestras vidas y hogares y tienen que obedecernos. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que obedecer al Padre. El mandato era venir y dar su vida. No era fácil porque a Él no le quitaron la vida. Él la entregó y la entregó en obediencia y por amor. Él pudo rehusarse a ir a la cruz, pero no lo hizo porque nos amó con amor eterno. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, obedeció al Padre, ¿cuánto más nosotros? Entonces vemos aquí este ejemplo de Mateo capítulo 8, versículos del 5 al 13, donde un centurión romano viene y le dice a Jesús, Jesús, mi siervo está gravemente atormentado, está muy enfermo. Y Jesús le dice, sí, dame un momento, yo voy a ir a orar por él. Pero este hombre le dice a Jesús, Jesús, solo di la palabra y él será sano, porque yo sé que tienes autoridad. Este hombre conocía al principio, ¿por qué? Porque dice, yo estoy bajo autoridad. Y todos nosotros tenemos tres tipos de autoridades. Alguien que está sobre nosotros, el jefe, el esposo, el pastor, el líder en nuestra iglesia. También todos nosotros estamos con otras personas que también están bajo autoridad, pero debajo de nosotros hay personas que se deben sujetar a nosotros, los que somos papás, pues nuestros hijos, o de pronto en el trabajo, usted es manager, usted es coordinadora, hay personas que están bajo su autoridad. Cuando usted y yo somos fieles, somos leales a la autoridad, también otros van a ser fieles a nosotros. Y este centurión romano lo tenía claro, por eso él le dijo a Jesús, solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque él sabía lo que era estar bajo autoridad. Él sabía que una sola orden bastaba para que se realizara ese mandato, para que se cumpliera esa obligación. Entonces, cuando le dice a Jesús, solo di la palabra y él se sanará, es lo que el pastor Norman nos deja a nosotros hoy aquí. Y la conclusión de este capítulo es, cuando aprendemos a obedecer a Dios como Jesús mismo lo hizo, podemos ordenarle al enemigo y a sus demonios que salgan de nuestra vida, de nuestros hogares y tienen que obedecernos. Así que vamos a orar y vamos a permitirle al Espíritu Santo venir profundo en nuestro corazón. Quizá hoy tú estás pasando por una situación así, dices, pero ¿por qué sigo dando vueltas en la misma escasez económica? Trabajo duro y no se me ve la plata, tengo más mes al final tengo menos cheque al final del mes, llega la quincena y yo ya debo todo lo que me van a pagar, por qué sigo con esa misma enfermedad, por qué estos mismos patrones en mi familia, por qué mi papá lo vivió, mi hermano lo vivió, yo lo estoy viviendo y ahora mi hijo también. Bueno, quizá el Señor hoy nos esté llamando a la obediencia, a ponernos bajo su autoridad para poder recibir esa libertad. Así que vamos a orar, claro que sí. Por acá Esther dice, por favor, ora por mí para que Dios me ayude a salir adelante. Claro que sí, Esther. Vamos a orar también por Dylan, el hijo de Natica, que en este momento está pasando por un procedimiento médico, está bajo anestesia, que el Señor sea ahí con él. Si tienes alguna petición, porfa, escríbela y vamos a seguir aquí unidos. Claro que sí, Yami, seguimos orando por ti, que el Señor te fortalezca y te ayude a seguir adelante. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nos acercamos nuevamente a ti en total y plena confianza, sabiendo lo que tu palabra dice, que el que comenzó en nosotros la buena obra la